Buenos días. Tenemos la lectura de esta mañana en el Evangelio de los Hechos. Solamente 2 versículos muy pequeños y muy cortos, o en el libro de los Hechos. Pero bueno, aunque haya sido un lapsus, no deja de ser una realidad, que el libro de los Hechos es una buena noticia. Hechos capítulo 20, versículos 27 y 28, los vamos a leer. Es un párrafo pequeño de la Escritura, pero trae mucha cola. Ha traído mucha cola a lo largo de la historia y sigue trayendo mucha bendición y también mucho debate en aquellos que no lo entienden plenamente. Vamos a leerlo. Hechos 20, 27 y 28. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Amén. Bueno, llegamos al intermedio, llegamos al Ecuador, llegamos a la mitad de la exposición de las meditaciones que estamos teniendo últimamente con relación a los 5 puntos fundamentales acerca de la salvación de los que nos habla la Biblia. Estuvimos viendo en un par de semanas el tema de la depravación total, estuvimos viendo en un par de semanas el tema de la elección de Dios, y ahora vamos a ver probablemente uno de los temas más complicados, porque es el que más sarpullidos levanta entre mucha gente. O sea, todo el mundo, por su experiencia personal, llega a concluir que efectivamente el mundo no funciona, porque lo ven en ellos, lo ven a su alrededor, lo ven en la historia, lo ven donde quiera que miren. Y hasta cierto punto, si no creen en la depravación total, creen que realmente las cosas están muy mal. Buena parte de los creyentes, o todos los creyentes, aceptan la enseñanza de la elección. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si nosotros amamos a Dios es porque Dios nos amó primero. Hubo una decisión inicial de parte de Dios para todo lo que ha ocurrido después de nuestras vidas. Luego hay matices, hay quienes creen, como decíamos el otro día, que la elección se basa en la presciencia y punto, simple conocimiento de que Dios sabe lo que el hombre va a hacer y responde eligiendo o desechando. Y hay quienes piensan que Dios se basa en su soberanía y en su gracia para la elección. Pero ahora vamos a tocar un tema complicado, porque el mundo tiene muchos dichos. Uno de ellos es o todos moros, o todos moros, o todos cristianos. O sea, todos por igual. Todos somos iguales. Y es cierto que todos somos iguales en el sentido de que todos estamos en la misma situación. Eso sí es cierto. Pero en cuanto a los propósitos de Dios, no es cierto que Dios trate a todos igual. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en sus relaciones. Porque Dios tiene la soberanía de pasar por alto o de elegir. Y Dios tiene la soberanía de no solo llevar a cabo sus propósitos, no solo cumplir sus acciones, sino la soberanía y la libertad de determinar qué quiere alcanzar, qué quiere conseguir con esas acciones. Algunos, aún siendo convertidos, después de convertir a Cristo, creen que Dios está obligado con todos los hombres. Creen que Dios está obligado con todos los hombres. Leen que Dios es amor. Leen que Dios amó al mundo de tal manera que entonces piensan que Dios está en la necesidad, que Dios está
en el deber, que Dios está en la obligación de hacer lo mismo por todos. Pero la Biblia nunca hace esa afirmación. La Biblia dice, ¿acaso no puedo hacer lo que quiero con lo que es mío? Esa es la realidad. Ellos piensan, los del mundo, que claro, si Dios no trata a todo el mundo igual, Dios no es justo. Pero eso no es así. Dios trata a todos con justicia, pero tiene de unos misericordia y de otros tiene justicia vindicativa en función de los hechos que esas personas han cometido. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la expiación. La expiación es uno de los temas más difíciles en la Escritura. No tanto porque le falte a la doctrina de la expiación la suficiente información en la Escritura como para llegar a entenderla y como para llegar a comprenderla. No, en la Biblia se habla mucho de la expiación y por tanto cualquier hombre que quiera ser, que quiera dejarse guiar por el Espíritu Santo, va a entender el tema de la expiación como puede entender cualquier otro tema. El problema del tema de la expiación no es un tema de que no haya suficiente información en las Escrituras o de que sea muy complicado en cuanto a la posición del tema en lo que consiste. El problema es que el tema de la expiación afecta al orgullo del hombre. El problema es que el tema de la expiación afecta a la visión que algunos tienen de lo que Dios debería ser, en lugar de lo que Dios es. Hoy vamos a hablar entonces sobre la expiación. La Escritura ya nos habla de la expiación desde el principio en la Biblia. Si vosotros abrís la Biblia, lo primero que os encontráis es que Dios empieza a crear todo, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, el hombre. Todo era bueno, todo era perfecto, todo era estupendo, pero de repente algo ocurre y entra el pecado en el mundo. Dios va, como solía ir cada tarde al huerto, a encontrarse con Adán y con Eva, pero no los encuentra, aunque sabía dónde estaban. No los encuentra porque ellos se han escondido. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él le dice, es que tuve temor. Y el Señor le dice, ¿acaso comí del árbol del huerto que te dije? ¿Comiste del árbol del huerto que te dije que no deberías comer? Ay, es que la mujer que me diste por compañera me ofreció y yo comí. Ahí el hombre pecó. Ahí el hombre metió la pata. Ahí empezó toda la debacle de la humanidad y todo el origen del sufrimiento. Ahí comenzó la necesidad de la expiación. Tanto es así que parece que pasa desapercibido. Y mucha gente lo lee, pero no se da cuenta de la madre del borrego que está en ese versículo. Y es que ellos se tapaban con hojas de parra, porque se reconocían en ese momento ya pecadores y tapaban su vergüenza. Pero dice la Biblia que Dios les proveyó de pieles para taparse. ¿Sabes? Las pieles no surgen de la nada. Las pieles surgen de un animal que fue sacrificado, de un animal inocente que nada había hecho para sufrir aquel castigo y que Dios lo hizo. Dios sacrificó a aquel animal para cubrir la vergüenza de aquellos hombres. La Biblia habla desde un principio de expiación. La expiación es el hecho de que Dios perdona tus pecados, Dios perdona mis pecados, Dios perdona los pecados de todo su pueblo. Pero hay algunos que creen que la expiación es otra historia. Y ahí es donde ha habido, desde el siglo XVI, en que surgieron los arminianos,
un debate dentro de las iglesias evangélicas. Si tú le preguntas a una persona, ¿quién es el Señor Jesús? Todos los cristianos te van a decir el Verbo de Dios, el Mesías, el Cordero, el buen pastor, la luz. Ahí todos los creyentes estamos de acuerdo. Pero si tú le preguntas a un cristiano, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Amigo, ahí ya vas a tener dos tipos de respuesta. Porque hay dos tipos de visión. Pero en la Escritura no hay dos tipos de enseñanza. Hay un único tipo de enseñanza. Hay una única visión en la enseñanza de la Escritura, porque Dios solo tiene una palabra y Dios solo ve las cosas como son. Y así nos las ha dado a conocer a nosotros. Pero aunque hay una única enseñanza bíblica en cuanto a la expiación, hay dos interpretaciones sobre la expiación. Una de esas interpretaciones sobre la expiación es la de los arminianos. Ellos creen que Cristo Jesús cogió y llevó el pecado. Y dice, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Ellos creen que Cristo Jesús pagó por los pecados de todo el mundo. Cuando te pones a pensar en lo que dice la Escritura, bueno, habrá que ver qué se entiende en las Escrituras por todo el mundo. Ellos creen que Cristo Jesús vino a hacer posible la salvación de todos, pero ojo, sin asegurar la salvación de nadie. Porque al fin y a la postre, toda esa obra de justicia que él había hecho durante su vida, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios al completo, toda esa obra de justicia real que él cumplió en la cruz del Calvario, llevando el pecado, llevando la enfermedad, pagando nuestra deuda. Ellos creen que todo eso no garantiza la salvación de nadie. Porque todo está supeditado a que el hombre diga sí o el hombre diga no. De manera que el arminiano piensa que Cristo Jesús murió por todos los hombres para hacer posible la salvación de los hombres, pero sin asegurar la salvación de nadie. Hay otros hermanos que no creen eso. Sí creen que en el sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario hay poder para perdonar todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de los seres que han habitado este mundo, que habitan este mundo o que habitarán este mundo hasta que el Señor venga. En el sacrificio de Jesús hay poder para perdonar todos esos pecados. Pero ellos también saben, porque es el testimonio de las Escrituras, que no todos los hombres van a beneficiarse de ese sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura testifica que hay una parte del mundo que será condenada, que hay una parte del mundo que será pasada por alto, que hay una parte del mundo que prefirió elegir sus propios caminos antes que elegir a Dios. Amarse a sí mismo antes que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Hay dos puntos de vista en las iglesias evangélicas con relación al tema de la expiación. Pero luego también hay otros que dicen, bueno, mira, no me voy a entrar. Hay unos que dicen que Cristo Jesús murió por todos, para salvar a todos. Y hay otros que dicen que Cristo Jesús murió por un pueblo en específico, con nombre y apellido. Pero yo no me voy a complicar la vida. Yo simplemente voy a creer que Jesucristo es el Señor
voy a tener una relación personal con Él, sin querer entrar en honduras en la Escritura. Bueno, este parece un debate estéril. Este parece un debate que solo va a traer problemas. Pero en realidad este es un debate que lo que trae es paz, que lo que trae es tranquilidad, que lo que trae es concordia a tu vida. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús vivió una vida de justicia perfecta por ti, si Cristo Jesús llevó tus pecados sobre la cruz del Calvario, si Cristo Jesús murió por ti, si Cristo Jesús resucitó por ti, si Cristo Jesús expió tu pecado y el mío, eso quiere decir que la cuenta está saldada. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Dios no pide ni exige aquello que no le debe. Aquello que ha sido saldado, aquello que ya ha sido liquidado, Dios no lo volverá a traer a la memoria. Dios no exigirá una reclamación. Dios no exigirá una compensación porque la deuda fue pagada. De manera que la enseñanza de la expiación, todo lo que te trae es la paz de saber que aunque en ocasiones tu pecado te agobie, porque tú te ves a ti mismo, ves a tu alrededor, te das cuenta, analizas tus 24 horas al día y ves toda tu miseria, ves todas tus metaduras de pata, ves todos tus pecados. Tú sabes que la expiación pagó el precio de tu pecado, que todo está expiado, que todo está perdonado, que todo está saldado. De manera que hay dos visiones en cuanto a la expiación. Hay una visión de la expiación que es general y abarca tanto que no aprieta nada, como decimos los españoles. Esa es esa visión universalista. Cristo murió por todo, vale. Pero luego no le ofrece a nadie la salvación. No le garantiza a nadie la salvación. No le confirma a nadie la salvación. Porque Cristo proveyó el medio, pero ahora resulta que todo depende de que la persona quiera creer o no. Y la persona nunca, jamás por sí misma va a querer creer. Y esta es la otra parte de la historia, la otra visión, la realidad. La del hecho de que Cristo Jesús expió los pecados de su pueblo. ¿Por qué los arminianos piensan que Cristo Jesús vino a morir por todos los hombres? Porque ellos quieren salvaguardar el amor de Dios y el nombre de Dios, en el sentido de que Dios es bueno y ofrece a todos. Y es cierto que Dios es bueno y es cierto que Dios ofrece a todos. Pero Dios ofrece la salvación a todos en el llamamiento general. No obró la salvación a todos en la elección, en el llamamiento especial y en la expiación. Vamos por partes. Hay dos respuestas en la Iglesia a esta pregunta de ¿por quién murió Cristo? Cada una de esas respuestas responde a una visión de las Escrituras. Está la visión de aquellos que creen exactamente lo que os había dicho. Cristo vino al mundo, Cristo llevó una vida perfecta, Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, Cristo murió nuestra muerte y todo esto lo hizo para hacer posible la salvación de algunos. Para hacer posible la salvación de todos, pero sin asegurar
ciencia cierta la salvación humana. La salvación de esta manera, para los hermanos que piensan eso, que Cristo vino a morir por todos los hombres, es posible para todos, pero no es segura para ninguno. Estos hermanos creen que Jesús murió por Esaú, o que Jesús murió por Judas, o que Jesús murió por cualquiera que después haya renegado del nombre de Jesús y haya apostatado de la fe. Jesús murió por todos ellos, según ellos, para ofrecerles la salvación, pero aquí hay un problema. Hay un problema. Y es el hecho de que si Jesús fue a morir por los pecados de todos los hombres, quiere decir que en la cruz del Calvario Él cargó los pecados de todos los hombres. Si Él cargó los pecados de todos los hombres, sufrió por los pecados de todos los hombres, murió por los pecados de todos los hombres y derramó su sangre por los pecados de todos los hombres, quiere decir que todos los hombres están salvados. Si Cristo hizo eso, es que todos los hombres están salvados. Pero la Biblia no dice que Esaú fuera salvado. La Biblia dice que él fue aborrecido. La Biblia no dice que Judas fuera salvado. La Biblia dice que Judas se ahorcó. Y la Escritura reafirma que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Si fuera verdad esa visión buenista, esa visión simplista de que Cristo Jesús murió, que fue a la cruz con la idea de salvar a todos los hombres, entonces quiere decir que todos los hombres van a ser salvos y que los universalistas tienen razón. Los universalistas son aquellos que creen que nadie se va a perder, que en el fondo Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, Dios es tan lleno de misericordia, que nadie se va a perder. Porque después de todo, Dios perdonará. Si Cristo murió por todos, Cristo pagó la deuda por todo. Si Cristo fue a la cruz del Calvario con la idea de morir por los pecadores no regenerados, por la idea de morir por los elegidos, por la idea de morir por todo, entonces Él saldó la deuda de todo. Y la justicia de Dios no podría reclamarla de los pecadores que no se acogen al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso ya ha sido saldado. Bien. Hay otros hermanos que tienen una diferente visión. Y estos hermanos también se basan en la Escritura. O de hecho, son los que se basan en la Escritura. Pero la Escritura tal y como está. Hay hermanitos que cuando se convierten se centran en temas porque les encanta, porque les gustan. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo me centraba en el tema del amor. Rechazaba y echaba a un lado el tema de las profecías, pero yo estaba siempre sobre el tema del amor, sobre el tema del amor, sobre el tema del amor. Hay hermanitos que aceptan una enseñanza de la Escritura porque les encanta, pero van echando a un lado otra porque no les agradan, porque no les suenan bien o sencillamente porque les desagradan. Pero el creyente debe aceptar siempre lo que la Escritura dice, sea agradable a sus oídos o sea desagradable. O sea, la Biblia dice que si tú quieres seguir al Señor, tú tienes que servir al Señor, tomar tu cruz y seguirle. La Biblia dice que si tú quieres subir entre los hermanos, lo que tú tienes que hacer es humillarte y servir a los hermanos. La Biblia dice que el que se niega a sí mismo es el que realmente se encuentra a sí mismo en el Señor. En ocasiones el creyente tiene que aceptar
que las cosas no siempre son lo que parecen a los ojos de los hombres, sino que Dios toma sus propias decisiones y que las decisiones de Dios son las mejores. Bueno, sobre el tema de la expiación total, la decisión de Dios fue que el Hijo de Dios se encarnó, que el Hijo de Dios vivió una vida recta, una vida justa, que se ofreció como cordero, que llevó en la cruz del Calvario los pecados, que murió y resucitó. Y la gran pregunta es, ¿por quién? ¿Por quién? Hemos leído hace un momento aquí en la Escritura que Dios compró a la Iglesia con su sangre. Entonces, ¿por quiénes Cristo vivió una vida de justicia? ¿Por quiénes Cristo cargó los pecados en la cruz del Calvario? ¿Por quiénes Cristo murió y pagó la deuda? ¿Por quiénes Cristo resucitó para que tuvieran una vida nueva? ¿Por quiénes Cristo está intercediendo a la diestra del Padre hasta que Él venga? Por la Iglesia que Él compró con su sangre. La Biblia dice que Él puso su vida por sus ovejas. No dice que la puso por las cabras. No dice que la puso por los carneros. No dice que la puso por aquellos que estaban alejados de Dios y pasados por altos por Dios. Él puso su vida por sus ovejas. Él dio su sangre para comprar a su iglesia. El propósito de Cristo Jesús cuando fue a la cruz del Calvario fue comprar un pueblo compuesto de un número completo, del que por la gracia y por la misericordia de Dios no faltará nadie en la Nueva Jerusalén. Ya cuando el ángel anuncia la venida del Señor, le da instrucciones a Mateo y le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvaría a su pueblo, no el pueblo que los judíos entendían en aquel momento, que era un pueblo racial, porque Él derribó la barrera de separación e hizo de ambos pueblos uno solo. Pero Él vino a la cruz, Él murió en la cruz, Él triunfó en la cruz, con el propósito, con el deseo, con la decisión, no de hacer posible la salvación de todos, sino de hacer segura y efectiva la salvación de su pueblo, porque Él pagó el precio. Eso es lo que la Escritura dice. Si tú te vas a Isaías 53, 10 y 11, léelo, bueno, vas a encontrar ahí algo interesante. Hemos leído antes en Juan 10 que Él dio su vida por sus ovejas y por tanto no la dio por las cabras. Hemos visto en Hechos que Él compró en ese sacrificio expiatorio, lo que compró fue a su iglesia. Pero en Isaías 53, 10 y 11 dice algo más. ¿Qué dice Daniel? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice a todos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Él vino a salvar a un pueblo concreto. Hay ocasiones en que la Biblia habla
de todos o de el mundo. Pero cuando la Biblia está hablando de todos, es como cuando yo digo, oye, ¿estuviste en la iglesia? Y tú me contestas, sí, estuvimos todos, todo el mundo. Bueno, no estuvo todo el mundo, estuvieron todos. O sea, ese todos hay que entenderlo en el contexto. La Biblia es clara cuando enseña que Cristo Jesús murió por su pueblo. Y el pueblo es una multitud innumerable de hombres, de mujeres, de niños, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda época. Pero es una multitud definida. Cristo Jesús murió por su pueblo. ¿Qué ocurre con el tema de los hermanos arminianos? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y el reformado? El problema del arminiano es que cree que tenemos un Dios que no todo lo puede. Cree que Dios tiene que ayudar al hombre. Cree que no todo depende de Dios porque en buena parte también depende del hombre. Y entonces el hombre recibe una oferta de expiación y de perdón que le incluye a él, que incluye a todos los hombres y que puede ser rechazada. El reformado, el calvinista, cree claramente que nada depende del hombre, que todo depende de Dios que tiene misericordia, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que depende de la provisión que Dios ha puesto. Y la provisión que Dios ha puesto es Cristo Jesús en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. Y esa es una bendición tremenda. El perdón de Dios se ofrece a todo aquel que cree. Porque Cristo murió por todo aquel que cree. Pero es que todo aquel que cree solo puede creer si ha sido elegido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y está incluido en ese pueblo por el que Cristo dio su vida, al que Cristo compró con su sangre. ¿De qué habla la expiación? La expiación habla de que Dios tiene su particular forma de pensar. Los hombres creen que Dios está obligado. Dios no está obligado a nada, a no ser consigo mismo, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es santo y nunca puede dejar de ser. Dios no está obligado a nada para el hombre. Dios, en la expiación, proveyó del perdón completo y total de todos tus pecados. De todos los pecados de aquellos por los que Cristo estaba muriendo en ese momento. Esa es la expiación. Ese es el poder de la expiación. La deuda fue pagada. La deuda fue saldada. Por eso tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo puede decir, el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús podía decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Porque la deuda fue pagada.
La expiación enseña que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a pagar los pecados, la deuda de un pueblo que el Padre le dio en la eternidad, un pueblo con nombres y apellidos, y que toda su obra estaba enfocada en alcanzar ese propósito. Cristo Jesús no vino a hacer posible la salvación de todos, pero no asegura la salvación de nadie. Cristo Jesús vino a hacer posible y segura la salvación de su pueblo. Eso es lo que enseña la doctrina de la expiación. Eso trae paz al corazón. Cuando tienes una edad, tú ya sabes que no puedes estar de pie delante de Dios. Cuando eres joven o cuando eres inconverso, ¿te crees que podrás estar de pie? ¿Te crees que podrás contestarle? Como me decía ayer Jorge, es muy chulo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nadie puede hacer eso. Cuando empiezas a mirar a tu pasado y a tu presente, te das cuenta que necesitas el perdón. Necesitas una expiación que sea real, que sea perfecta, que sea definitiva, que incluya todo tu pecado, que incluya todos tus errores, que incluya todas tus equivocaciones, que te proporcione paz, porque sabes que la deuda fue pagada. Cristo Jesús fue a la cruz y pagó tu deuda. La expiación limitada enseña que Cristo Jesús pagó tu deuda. Expiación. Y limitada enseña que Él fue a la cruz a expiar los pecados de un pueblo concreto. De un pueblo concreto, no de todos, aun cuando a todos se les ofrezca la salvación, se les haga el anuncio de la salvación. La expiación da paz. La expiación impide que uno se vuelva orgulloso. Y los que rechazan el tema de la expiación limitada, en el fondo, todo lo que están mostrando es que les falta conocimiento de la Escritura. Les falta madurez en el Señor. Dios no hace nada estéril. Nada estéril. Dios no podía enviar a su Hijo a salvar al mundo, a morir por el mundo y que luego una buena parte del mundo se pierda. Dios es un Dios soberano que hace las cosas de manera perfecta. Si el propósito de Dios hubiera sido salvar a todos, todos hubieran sido salvos. ¿Por qué? Porque es imposible que nadie le tuerza los planes a Dios. Pero el propósito de Dios lo vamos a leer ahora en Mateo capítulo 1 y creo que versículo 23. Fue muy definido, muy concreto y muy ceñido. 1.23 me parece. Pero espérate, porque cuando dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. Pues es que yo para los versículos sabes que una son... virgen concebirá y dará luz a un hijo. Ese es el 23. A ver, entonces... Es que no me he traído la Reina Valera hoy. ¿Cuál has dicho? 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes de que Jesús naciera, el propósito de la venida de Jesús, de la encarnación de Jesús,
ya fue afirmado por el Señor a través del mensaje dado al ángel. Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Con qué propósito vino a este mundo? A salvar a su pueblo de nuestro pecado. De manera que gloria al Señor por eso. La expiación te da paz cuando la entiendes. Te da sentido de agradecimiento profundo porque Dios te incluyó a ti cuando te podía haber desechado. La expiación te hace comprender que Dios es perfecto. Perfecto. Que no hizo algo que no le salió completamente bien, sino que vino y salvó a aquellos que el Padre le dio en la eternidad. Amén.